Hola, soy Yoshua Almanza y en este video hablaremos sobre la histología de tubo digestivo. Este es nuestro índice de lo que vamos a hablar en este video. Y para comenzar, como introducción tenemos que el aparato digestivo transforma los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede usar y eliminar los desechos. Este está formado por el tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano y tiene órganos accesorios como lo son el hígado y el páncreas. Su pared consta de 4 capas histológicas, desde la más interna que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia que es la más externa, que permiten la digestión, absorción y movimiento de los alimentos, mostrando cómo la estructura se adapta a la función en todo el sistema. Para comenzar, hablaremos sobre la organización general del tubo digestivo. Aquí tenemos diversos cortes. Para empezar tenemos un corte transversal del esófago, en el que podemos observar glándulas mucosas, y tenemos aquí las 4 capas, la mucosa, la submucosa, la muscular y en este caso no es visible la adventicia, pero más adelante la veremos. Con un corte con más aumento aquí tenemos la mucosa, la submucosa como es un tejido muy diferente, la muscular en sus dos partes, la circular y la longitudinal que es la más externa, y el plexo de Auerbach, el cual se encuentra entre las dos capas musculares. Ahora veamos la unión gastroesofágica. Aquí se ve el cambio de tejido entre lo que es el esófago y el estómago, pero aquí podemos observar las 4 capas de tejido, la mucosa, la submucosa, la muscular y en este caso sí es visible la adventicia. Ok, aquí tenemos pues la mucosa como ya mencioné, en un corte con mayor aumento, la submucosa, que es esta parte, aquí, entre lo que sería la mucosa y la muscular. Como tercer parte tenemos aquí la muscular, que es la parte circular y la parte longitudinal. Y por último, la capa adventicia. Ok. Bueno, como ya se mencionó, la mucosa es una capa interna que absorbe nutrientes y secreta moco y enzimas. La submucosa es un tejido conectivo con vasos sanguíneos y plexos nerviosos que nutren la mucosa. La muscular tiene músculos que mueven los alimentos por contracciones, que en este caso es la peristalsis, y la serosa, que es una capa externa que protege y conecta el tubo digestivo con otras estructuras. Ahora bien, continuemos con lo siguiente. Hablaremos de la capa mucosa gástrica. Como primer parte aquí tenemos lo que es la mucosa, ¿ok? Aquí esta parte. Esta es gruesa y con pliegues, tapizada por epitelio cilíndrico simple que forma fobias gástricas, que son depresiones donde desembocan las glándulas. Como segunda parte aquí podemos observar lo que son las glándulas gástricas, en esta parte donde está situado el círculo rojo, las cuales pues producen moco, ácido, enzimas y hormonas según la región, cardial, fúndica o pilórica. Como tercera parte tenemos las células de superficie, que son las que se encuentran aquí rodeadas del círculo rojo, que estas son células mucosas superficiales que secretan moco y bicarbonato, que tienen la función de una barrera protectora contra el ácido gástrico. Y como cuarta tenemos aquí la lámina propia entre estas dos rayas, en esta parte, aquí, donde se está situando con el puntero. Aquí podemos observar la muscularis y pues la que continúa, la submucosa. Esta lámina propia es tejido conectivo laxo con vasos, linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Esta sostiene las glándulas y las separa por finos tabiques. Continuamos. Ahora hablaremos sobre la organización general gástrica. Como ya mencioné, la mucosa es un epitelio de superficie que contiene células mucosas que secretan moco protector. La lámina propia, que también pertenece a la mucosa, tiene tejido conectivo laxo, con vasos, ganglios linfáticos, células inmunitarias y glándulas gástricas. Aquí tenemos diversos tipos de células. Tenemos las células principales que producen pepsinógeno, las células parietales producen ácido clorhídrico y factor extrínseco, las células mucosas del cuello producen un moco más fluido y las células enteroendocrinas producen como es la gastrina, la somatostatina, entre otras. Y también la muscular de la mucosa, que es una fina capa de músculo liso que ayuda a expulsar secreciones de las glándulas. Ahora vamos con la segunda capa, que es la submucosa, que es un tejido conectivo denso con vasos sanguíneos y linfáticos. Esta contiene el plexo submucoso o de Meissner, que controla la secreción y el flujo sanguíneo local. Perdón. Y como tercera parte tenemos la muscular externa o la muscularis externa, que tiene 3 capas de músculo liso, la oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa.
Este es responsable de la mezcla y propulsión del contenido gástrico y contiene el plexo mientérico de Auerbach, que regula la motilidad. Y por último, y la más externa, está la serosa, que es la capa externa de tejido conectivo que está recubierta por mesotelio. Esta protege al estómago y lo conecta con estructuras adyacentes. Ahora bien, hablemos de la capa muscular y de la serosa gástrica. En esta parte podemos observar un corte a bajo aumento de lo que es la capa muscular. Por arriba vemos la submucosa y por debajo vemos la capa adventicia. Como mencioné anteriormente, tenemos tres partes en la capa muscular. Tenemos la capa oblicua, que se le denomina así por su dirección del corte, o de las células más bien. Tenemos la capa circular, que es la más interna, y la capa longitudinal, como se puede ver aquí. Cabe mencionar que entre la capa circular y la capa longitudinal es donde se encuentra el plexo de Auerbach. Ok, entonces como ya mencioné, tenemos una interna oblicua, una media circular y una externa longitudinal. Estas capas realizan los movimientos de mezcla y propulsión del contenido gástrico. Y pues para repetir y que quede claro, entre la circular y la longitudinal se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que coordina la motilidad. Ahora veamos la serosa. Como ya mencioné, pues la serosa adventicia, que está rodeada aquí en un círculo rojo, está por debajo de la capa muscular. Aquí, pues la serosa es la más frecuente en el estómago. En el mesotelio es la capa de células escamosas simples que secreta líquido seroso para reducir la fricción con órganos vecinos. Y el tejido conectivo subyacente, que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y fibras de colágeno elásticas que sostienen la pared gástrica. Y como segunda parte tenemos la adventicia, que está en zonas de unión con estructuras fijas como lo es el esófago abdominal y parte del duodeno. Esta es tejido conectivo denso y regular que fija el órgano a estructuras vecinas y carece de mesotelio y no secreta líquido. Continuemos. Ahora bien, hablemos del intestino delgado. Aquí tenemos un corte a bajo aumento del intestino delgado. Tenemos la mucosa, la submucosa y la muscular. Cabe mencionar que en este corte no se ve la adventicia, pero aquí puse otras imágenes con mayor aumento donde sí se alcanza a ver. La mucosa, la submucosa, la muscular y de otro corte, la adventicia. Ahora bien, hablemos de ella. En el intestino delgado, la capa mucosa tiene vellosidades que aumentan la superficie de absorción y tiene células como lo son los enterocitos, que son para la absorción de nutrientes, las células caliciformes para la secreción de moco, las células de Paneth, que son para la secreción de enzimas antimicrobianas, las células madre para la regeneración epitelial y las células enteroendocrinas para la secreción de hormonas digestivas. También se encuentran las criptas de Lieberkühn, que son glándulas intestinales en la base de las vellosidades, la lámina propia, que da soporte, tiene vasos sanguíneos y linfáticos, y la muscularis, que es una fina capa de músculo liso que mueve vellosidades y secreciones. La segunda capa, la submucosa en el intestino delgado, es tejido conectivo denso. Contiene al plexo de Meissner, que controla la secreción y el movimiento de la mucosa, y a las glándulas de Brunner, solamente en el duodeno, que produce moco alcalino protector. La tercera capa, que es la muscular externa, son dos capas de músculo liso, la circular interna y la longitudinal externa, y contienen, como ya se mencionó, el plexo de Auerbach, el cual controla la motilidad peristáltica y segmentaria. Y por último, la capa serosa o adventicia. La serosa es tejido conectivo con mesotelio que permite deslizamiento, mientras que la adventicia ancla el intestino en zonas fijas. Como siguiente parte tenemos las diferencias entre lo que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Aquí puse cortes histológicos a bajo aumento de cada uno, aquí el yeyuno y aquí el ilion. Son muy diferentes a simple vista, pero internamente tienen mayores diferencias. Hablando de las vellosidades, en el duodeno son largas, anchas y con aspecto de hoja. En el yeyuno son muy altas y delgadas y en forma de dedo, mientras que en el ilion son más cortas y menos numerosas. Los pliegues circulares comienzan en el duodeno, son muy desarrollados en el yeyuno, mientras que en el ilion disminuyen y casi desaparecen. Las glándulas submucosas o de Brunner están presentes en la submucosa del duodeno y secretan moco alcalino para neutralizar el ácido gástrico, a diferencia del yeyuno y en el ilion, en el cual se encuentran ausentes. Las células caliciformes en el duodeno son pocas, en el yeyuno son moderadas, pero en el ilion son numerosas y aumentan distalmente. Ahora las células de Paneth se encuentran presentes en criptas en el duodeno, están presentes en el yeyuno y en el ilion están presentes, pero son menos numerosas.
Ahora el tejido linfoide o placas de Peyer en el duodeno se encuentra escaso, en el yeyuno escaso a moderado, mientras que en el ilion es muy abundante, lo cual es muy característico del mismo. Ahora el diámetro y grosor de la pared es más ancha y gruesa en el duodeno, es intermedia en el yeyuno y es más delgada y estrecha en el ilion. Ahora, como último, la función principal. En el duodeno neutraliza el ácido y comienza la digestión. En el yeyuno maximiza la absorción de nutrientes. Y en el ilion es la absorción de sales biliares y de vitamina B12. Ahora bien, hablemos del intestino grueso o colon. Su función es absorber agua y electrolitos, forma y almacena las heces. Las capas, la primera, la mucosa, no tiene vellosidades, pero tiene criptas profundas. Tiene células absorbentes o colonocitos que absorben agua y sales. Tiene células caliciformes que son abundantes y secretan moco. Las células enteroendocrinas y madre para la regulación y la regeneración. En este caso las células de Paneth se encuentran ausentes y la lámina propia con folículos linfoides y vasos. Como segunda capa la submucosa pues es tejido conectivo denso con el plexo de Meissner. La tercera capa, la muscular externa, que es la capa circular interna continua y longitudinal, externa en tenias del colon que contienen el plexo de Auerbach. Y por último, la serosa o adventicia, que es la serosa con apéndices epiploicos, en este caso grasa, o adventicia en zonas fijas. Aquí tengo un corte a bajo aumento del intestino grueso, pero en estas pequeñas imágenes a mayor aumento podemos ver la mucosa, en este podemos ver la submucosa, entre la muscular y la mucosa, y por último podemos ver la adventicia en esta tercera imagen, la capa más externa. Ahora hablemos del hígado. El hígado está formado por lobulillos hepáticos compuestos por cordones de hepatocitos, que es epitelio cúbico simple. Estos están dispuestos alrededor de una vena central. Entre ellos se encuentran los sinusoides hepáticos, capilares fenestrados y discontinuos tapizados por endotelio plano y células de Kupfer. En los vértices del lobulillo se encuentran las triadas portales con una rama de la vena porta, una de la arteria hepática y un conducto biliar, el cual es epitelio cúbico simple. El lobulillo clásico se organiza en torno a la vena central, mientras que el ácido hepático se centra en el flujo sanguíneo desde las triadas hacia la vena central, con zonas diferentes de oxigenación. Los epitelios en el parénquima es cúbico simple, en los hepatocitos, los sinusoides es endotelio plano fenestrado y los conductillos biliares es cúbico simple. Aquí podemos ver una imagen de un lobulillo, en esta imagen superior, el lobulillo, la tríada portal donde se ubica la vena, aquí está la arteria y el conducto biliar. Y por último, los hepatocitos. Todas estas células que se ven aquí son los hepatocitos y el espacio que está entre ellos son los sinusoides. Ahora bien, el páncreas parte de su estructura, son los acinos pancreáticos, que son estructuras de la porción exócrina formadas por células serosas piramidales, con núcleo basal y gránulos de zimógeno apicales. Estas son enzimas digestivas. También los conductos intercalados que inician en las células centroacinares con epitelio cúbico simple. Y algo muy importante, los islotes de Langerhans, que son porción endocrina compuesta por células alfa, que secretan glucagón, células beta, que secretan insulina, células delta, que secretan somatostatina, y PP, que secretan polipéptido pancreático. Y el tejido conectivo interlobulillar, que es tejido conectivo laxo, que separa los lobulillos. Contiene vasos sanguíneos linfáticos, sanguíneos y nervios. Aquí tenemos una imagen a bajo aumento del páncreas en el cual se pueden observar los islotes de Langerhans. A mayor aumento aquí podemos ver un islote de Langerhans y aquí podemos ver los islotes, pequeños vasos sanguíneos, el límite entre la parte endocrina y la exocrina y los acinos serosos. Pues como conclusión, la histología del tubo digestivo revela cómo cada estructura microscópica está perfectamente adaptada a su función fisiológica, desde la organización en capas básicas hasta la especialización del estómago, intestino, hígado y páncreas. Así podemos comprender la integración entre la digestión, la absorción y el metabolismo. El estudio histológico permite correlacionar la forma con la función y así entender los mecanismos que mantienen la homeostasis del sistema digestivo. Sería todo por mi parte, muchas gracias.